Hola, buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente allí en sus casas con ustedes para compartir la palabra de Dios. Espero que en este tiempo que ya llevamos de la contingencia médica, ustedes estén creciendo espiritualmente tal y como deben crecer los hombres y las mujeres de Dios. Sé que es un tiempo en el que no es lo mismo recibir la palabra a través de los medios electrónicos que estar reunidos. Y yo, al igual que todos ustedes, extraño precisamente el tiempo en que estemos juntos. Quizá el Señor pronto nos conceda volver a reunirnos para alabarle, para escuchar su palabra, reunidos ahí en la iglesia. Pero entre tanto tenemos que permanecer pues cuidándonos, un tanto de distancia sana. Pero lo importante es que usted y su familia estén creciendo en las cosas del Señor. Nuestro Dios sabía que íbamos a pasar por este periodo y lo permitió precisamente pues en la era en donde reina el internet, en donde nos podemos comunicar unos a otros de manera tan maravillosa, ¿verdad? Que no creíamos quizá posible cuando estábamos jóvenes o cuando estábamos niños. Pero si Dios lo permitió esta contingencia en este tiempo, es precisamente porque ya hay los medios en que los pastores podemos seguir dirigiéndonos a sus ovejas para que no dejen de alimentarse. Dice la Escritura que los tiempos son malos, por lo tanto tenemos que aprovechar el tiempo. Y yo espero que así sea para usted, para su familia. Y les voy a invitar entonces a leer Colosenses, el capítulo 4, donde vamos del versículo 7 hasta el versículo 18. Vamos a leer, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Padre, esta mañana queremos pedir tu bendición para todos nosotros, para que tu palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la estás enviando, porque es tu voluntad que tu palabra se reciba en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a asimilar la enseñanza y ayúdanos a vivirla para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada veíamos que Pablo está rogando, pidiendo en oración, pidiéndoles más bien a los colosenses que oren por ellos, o sea, por su equipo. ¿Se acuerdan la frase que leímos que dice: cuando estén orando por sus necesidades, oren también por nosotros? Y esto que dice Pablo no es como una pose espiritual, o sea, una pose para aparentar lo que no se siente, lo que no se piensa. No, no es así. El peligro es real. La solicitud de ayuda es real.
Porque Pablo sabe exactamente los propósitos que tiene Satanás para con la iglesia. Pablo sabe que los blancos preferidos de Satanás son los pastores, los servidores, el liderazgo. No porque los demás no sean tentados y quiera causarles daño. A todos nos quiere causar daño. Pero él sabe que si hace caer a uno de los más visibles en la iglesia, como decimos aquí en México, se lleva entre las patas a muchos más, porque se desilusionan de lo que es la iglesia y se frustran y entonces prefieren irse. Entonces no nada más hace caer a uno, hace caer a varios más. Por eso la solicitud, como les decía, de Pablo no es algo que sea una pose aparentando espiritualidad. Es una realidad lo que Pablo estaba solicitándoles al pueblo. Ahora también lo que vamos a ver en esta exposición de la palabra es que se necesita de todo un equipo de trabajo para llevar adelante la obra. Dios nunca pensó en que la obra debía ser llevada a cabo por una sola persona. El ejemplo nos lo da el mismo Señor Jesucristo. Él se hizo allegar de un equipo pequeño, pero un equipo para llevar a cabo su propósito, para irlos preparando y que luego ellos trabajaran llevando la palabra de Dios. Quizá cuando se comienza una obra, se comienza, sí, con una persona o quizás con una familia. Pero a medida que la obra crece, se va necesitando de más personas que se adhieran al equipo para suplir las necesidades de esa congregación. Así que el trabajo llega a ser muy intenso en una congregación y por eso se necesita de hombres y mujeres que tengan un corazón para servir al Señor Jesucristo y que tengan un corazón para los hermanos en la iglesia. Pablo, yo sé que alguien puede decir, pero es que Pablo era un misionero, Pablo era un sembrador de iglesias. Y es verdad, a eso se dedicaba Pablo. Pero nosotros podemos aprender de Pablo, así como trabajaba con su equipo, nosotros podemos aprender cómo trabajar al interior de las congregaciones. Precisamente la pasión que le ponía a Pablo y su equipo, la forma en que se distribuía el trabajo, en fin, una serie de cosas que podemos aprender nosotros y ponerlos en práctica en las congregaciones. Es por eso que todos los que estén pensando, ¿verdad?, en servir al Señor Jesucristo, debemos de estar echando ojo a los hombres o las mujeres con más experiencia, no nada más para que aprendamos de sus enseñanzas, sino que nosotros podemos aprender de cómo hacen las cosas, cómo predican, cómo enseñan, cómo administran, en fin, una serie de cosas que se hacen y de las cuales nosotros al poner atención vamos aprendiendo cómo se deben hacer las cosas. Porque el deseo de nuestro Señor es que nosotros produzcamos fruto personal, pero también que produzcamos fruto al traer a otros a Cristo Jesús. Y lo que nuestro Señor quiere es que ese fruto que se produzca no sea un fruto temporal. Quiere que sea un fruto permanente, un fruto que permanezca. ¿Cómo crecería la obra de Dios si no hay fruto que permanece? El mismo Señor Jesucristo nos dijo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 16, nos dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero atención a la siguiente frase: y vuestro fruto permanezca. Jesús está hablando con sus discípulos. Así que esto de la elección, para que usted no se confunda, no es elección para salvación. Es una elección para aquellos que ya son creyentes, que están trabajando con el Señor Jesucristo y el Señor les dice cuál es el propósito de ese llamado. Así que dice: os he puesto para que vayáis. Y lo mismo nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, en el capítulo 28, verso 19 y 20. Nos dice que vayamos. ¿Para qué? Para ganar gente para Él, para que sea fruto que permanezca, no fruto que sea pasajero. Para que no haya una confusión, déjeme señalar o resaltar lo siguiente. Cristo escogió a los discípulos para hacer algo en especial. En este momento es para que vayan, para que fueran, ya que eran creyentes, y entonces los va a utilizar en su obra. No está hablando de salvación. Así que no nos vayamos a confundir.
Un solo hombre no es suficiente para hacer la obra de Cristo Jesús, para cumplir con la gran comisión. Se necesitan hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra y a servir a Cristo Jesús. Esto no quiere decir, fíjese, que hay una diferencia entre los creyentes que sirven activamente y los creyentes que son pasivos. Ambos son importantes para Cristo Jesús. Aquí no hay creyentes de primera y no hay creyentes de segunda. Cristo Jesús murió por todos. Él pagó con su sangre por todos. Que algunos le sirvamos de una manera y otros de otra, bueno, eso es de acuerdo a la disposición del corazón. Eso es precisamente en lo que está la riqueza del cuerpo de Cristo. Así que mientras más servidores activos haya, pues más será el fruto que se levante, que se coseche para nuestro Señor. Así que de esto hablamos la semana pasada un poco, quiero que lo tenga presente. Aquí en esta carta, ¿sí?, tenemos algunos ejemplos de lo que es el equipo en el cual trabajaba Pablo, con el cual trabajaba Pablo, y en el cual servían una serie de hombres y mujeres, ¿sí? Y lo digo, he dicho esta aclaración, o he hecho esta aclaración de que Pablo trabajaba, fíjese, y el Señor Jesucristo quiere que se trabaje con gente de toda nación, con judíos y con gentiles. Para Él no hay diferencia. Otra vez, Él pagó el mismo precio por los judíos que por los gentiles. Así que eso de que la nación de Israel son los mejores o los enviados, ¿verdad?, para llevar el evangelio a las naciones, eso no es verdad. Pablo era judío, pero Pablo fue enviado a los gentiles, y Pablo utilizó gente de la nación judía como utilizó gente de las naciones gentiles, y ambos hicieron el trabajo y lo hicieron bien. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, ahorita que repasemos el equipo de Pablo, que en él había grandes gentiles trabajando, o sea, que hicieron grande obra. Eso no quiere decir entonces que tengamos que nosotros seguir a esos judaizantes, a esos que nos van engañando y que nos mienten en contra de la verdad de Cristo Jesús, porque se sienten que son los exclusivos para llevar el evangelio de la manera correcta, dicen ellos. Para Dios no hay diferencia entre unos y otros. Cristo murió por unos y otros. Si hay alguien que establece una diferencia en el pueblo de Dios, entonces nos está mintiendo con toda alevosía. Porque si existiera una diferencia, entonces Cristo no sería Dios, porque sería imperfecto, porque sería parcial. Y Él no es así. A todos nos ha llamado, a todos nos ha salvado, a todos nos ha llamado. Entonces todos somos iguales. Precisamente en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, del verso 26 al 29, dice así: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, fíjense esta palabra, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mal haría Dios, fíjese, en hablar sobre diferencias, cuando en la Escritura se nos enseña que nosotros como padres no podemos tener diferencias entre los hijos. Entonces, ¿se imagina a Dios poniendo un mal ejemplo? Por supuesto que no. Que sí habrá cristianos que recibirán premios y otros no. Bueno, eso es por el esfuerzo, pero no porque se les ame más, no porque haya una diferencia entre los cristianos. El bautismo, dice la Escritura, aquí en esto que acabamos de leer, nos identifica con Cristo Jesús. O sea, esto va más allá de un simbolismo. Los simbolismos muchas veces se manipulan para engañarnos. Y los judaizantes, eso es lo que están haciendo. Están utilizando simbolismos para engañarnos y llevarnos tras de sí. Pero ellos están buscando grandeza. Ellos están buscando una distinción. Pablo mismo lo dice en Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 13, que es nada más por sentirse que son superiores, que son mejores, que sin ellos no se puede. Pero ya nos dice la Escritura, en Cristo Jesús
No hay ni esclavos ni libres. No hay distinción entre el hombre y la mujer. No que no se distingan como género, sino que no hay diferencia en quién es más valioso o quién es menos valioso. Dice ahí, porque todos somos uno. Todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, no existen las diferencias que nosotros como seres humanos hacemos. Eso es cosa del mundo, no es cosa de Dios. Hay 3 esferas, grandes esferas que existen en la tierra. Por ejemplo, la nación judía es una esfera. Las naciones gentiles son otra esfera. Pero los que vienen a Cristo Jesús, los que vienen buscando la salvación y la encuentran en Cristo Jesús, es obvio, porque la van a encontrar. Cristo no se va a negar a recibir a nadie. Esos forman parte de la iglesia. Vengan de los judíos o vengan de los gentiles. Son iglesia. Ya no son lo que eran antes. Porque lo que Cristo quiso hacer es quitar las diferencias. Hacer un pueblo, uno solo, que no tuviera nada que ver con diferencias, que se trataran como lo que somos a los ojos de Dios, como hermanos, todos iguales, porque todos somos semejantes a Cristo Jesús. Y lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. En 1 Corintios capítulo 10, verso 32, Pablo menciona esas 3 esferas distintas en cuanto a la raza humana. Número 1 nos dice judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿Se fija? Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Así que los que están en la iglesia de Cristo Jesús, pues todos somos hermanos, todos somos iguales a sus ojos. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, es iglesia. No se deje engañar por meroricos, porque eso es lo que son. Están vendiendo algo que no es cierto, algo que no existe, no al menos para Dios. Porque todas las promesas hechas a Abraham nos pertenecen también a nosotros, lo dice la Escritura. Entonces, si lo dice la palabra de Dios, ¿qué importa lo que digan los demás? Aunque suene muy lógico o que suene muy razonable, eso no importa. Superior a todas esas opiniones es la palabra de Dios. Mire, nosotros somos o venimos de las naciones gentiles, pero déjeme decirle algo. La palabra gentil significa gente de otra nación. Y quiero que sepa, nosotros para Dios ya no somos gente de otra nación. Y cuando los judíos se referían a los gentiles, no era nada más esta palabra sinónimo de gente de otra nación. Era sinónimo de pagano, o sea, de gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. Bueno, pues nosotros tampoco ya no somos paganos, porque conocemos a Dios, porque seguimos al único Dios vivo y verdadero, el creador de todo cuanto existe, el que reveló su palabra en la Escritura para que usted y yo la supiéramos, para que nadie nos platique, para que nadie nos enrolle y nos engañe. Para eso dejó su palabra, su revelación, y en ella nos dice, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, nos dice que somos nación santa. Nos dice, fíjense, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos paganos, no somos gentiles en el sentido de ser de otra nación. Ahora pertenecemos a una nación especial, maravillosa, dada origen, o sea, creada por Cristo Jesús. Quien pertenece a la iglesia, tanto de los judíos como de los gentiles, ahora somos uno en Cristo Jesús. Nadie es mayor, porque yo lo voy a decir. Hay judíos paganos, así como hay gentiles paganos. Si usted ha oído hablar nada más de Dios, bueno, pues entonces lo que necesita es creer en Él como dice la Escritura. Fíjese, hoy si usted solamente ha oído de Dios porque alguien le platicó, porque vio una película, porque tiene una idea de lo que es Dios, mire, hoy es el día de salvación. Hoy usted puede venir y comenzar a conocer a Cristo Jesús, pero como dice la Escritura. Por eso hacemos tanto énfasis en que se lea la Biblia.
Para que usted vea que no se le está mintiendo, que lo que estamos predicando está ahí en la Escritura. Usted puede tener su Biblia y puede checar la Escritura. Esto lo puede usted encontrar en Juan capítulo 7, verso 38. Cristo Jesús mismo dice que creamos en Él como dice la Escritura. No estoy hablando entonces de religiones. Estoy hablando de tener una relación personal con nuestro Salvador. Aquel que dio su vida por usted y por mí. Aquel que derramó su sangre por usted y por mí. Y que quiere que le conozcamos tal y como Él es en la Escritura. Así que el equipo de trabajo de Pablo estaba conformado, le digo, tanto por judíos como por gentiles. Aquí se le mencionan en esto que acabamos de leer ahorita al principio, se menciona a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús el Justo, Epafras, Lucas, Demas, Arquipo y a Ninfas. Se mencionan 9 hombres y una mujer. Y están mezclados. Hay judíos y hay gentiles. A Tíquico se le llama fiel ministro. Era un hombre confiable. Fiel ministro. Si Pablo hace esta distinción, fíjese, de que hay un fiel ministro, quiere decir que hay ministros infieles. Que hay ministros que no le sirven al Señor Jesucristo realmente, que están siguiendo sus propios propósitos, que están siguiendo las imaginaciones de su mente, pero que no le están sirviendo fielmente a Cristo Jesús. Por eso no son fieles ministros de Cristo Jesús. Y yo puedo sentir el respeto que Pablo tiene por Tíquico, por gente como Tíquico, porque lo ha visto crecer, lo ha visto hacer su vida, lo ha visto predicar y enseñar la palabra, lo ha visto cuidar de sus ovejas, de las ovejas que el Señor puso a su cuidado. Así que a lo largo de su ministerio, él se ha fijado. Y qué tremenda honra que hombres fieles como Pablo se refieran a alguien diciendo, este es un buen ministro del Señor Jesucristo. Así que se trata en esta vida, hermanos, hermanas, amigos, familia, se trata de servirle fielmente a Cristo Jesús. Algunas veces, por serle fiel a Cristo Jesús, seremos infieles a los hombres. Ni modo, con todo el dolor de nuestro corazón, pero así será. Un ministro de Cristo, que todos somos ministros, que todos somos servidores de Cristo Jesús, no puede poner primero a otro que a su Salvador. Pablo mismo lo decía allá en Gálatas en el capítulo 1, en el verso 10. Pablo dice, si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces habrá ocasiones en que un fiel ministro le deba ser infiel a sus amigos, a su familia, a la congregación. Porque estamos, por decir de esta manera, estamos casados con Cristo. Si nosotros no hacemos o no ponemos primero a Cristo que a todos los demás, somos infieles. Porque no nos puso Cristo Jesús precisamente para agradar a los más cercanos a nosotros. Nos puso para que a pesar de ellos, le sirviéramos a Él. ¡Wow! Fiel ministro. De Onésimo se nos dice que era fiel también. Su nombre, Onésimo, significa útil. En esta carta, Pablo, después de escribir esta carta, le escribe a Filemón. Filemón es amigo de Pablo, conoce a Pablo. Y fíjese nada más lo que son las cosas. Onésimo era esclavo de Filemón. Al parecer, Filemón le robó y huyó a Roma. Huyó a esconderse a la ciudad más grande, a donde hay más gente para no ser encontrado. Pero ahí en Roma se encontró con Pablo. Y Pablo le habló de Cristo Jesús y Onésimo entregó su vida a Cristo Jesús. ¡Ah, qué coincidencia! No existen las coincidencias. Dios provocó este encuentro. Existen las diosidencias. Dios hace cosas
para llegar y alcanzar a la gente. En este caso a Onésimo. Esa gente que el Señor ha puesto alrededor de usted y que son creyentes, no es casualidad. Es una diosidencia. Usted que está sentado, ¿verdad?, ahí, escuchando esta predicación, no es casualidad. Es que Dios quiso que usted estuviera hoy escuchando esta predicación. No existen las coincidencias, existen las diosidencias. Dios obrando a través de las circunstancias, a través de las personas. Y este Onésimo, este probable ladrón, se convirtió a Cristo Jesús y su vida cambió. Cambió y entonces él fue un fiel servidor también de Cristo Jesús. Venir a Cristo Jesús produce cambio en nuestras vidas. Si usted no ha tenido ningún cambio, sería bueno se preguntara si realmente abrió su corazón a Cristo Jesús o no. Es un buen tiempo para examinarnos. Porque mire, se dice que fue fiel. Dios lo utilizó. Onésimo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Fíjese qué tremenda iglesia. Donde han estado, donde estuvieron tremendos hombres de Dios predicando, enseñando. El último que estuvo ahí fue nuestro hermano Juan el apóstol. Así que mire la distinción que Dios le dio a este ex esclavo, ex ladrón, porque así deben ser todos los creyentes, ex de todo lo malo. Y fue tan fiel que murió lapidado, murió apedreado por su fe. Dios usa a los fieles, y escúcheme, no me estoy refiriendo a los pastores o a los servidores, a los fieles, ahí en su trabajo, en el taller, en la escuela. Dios usa a los fieles para llenar su nombre de gloria y bendecir sus vidas. Nos habla también de Aristarco. De él sabemos que estuvo en Jerusalén cuando aquel disturbio, el disturbio que llevó a Pablo a la prisión. Allí estuvo Aristarco. Y luego cuando fue Pablo a prisión, nos dice Pablo que que Aristarco también estaba encadenado junto con él, pero no se refiere a que estuviera realmente preso. Se refiere a que, siendo libre, él estaba ahí para acompañar a Pablo, para ayudarle en las necesidades que tuviera y para hacer las cosas que Pablo no podía a causa de la prisión. ¿Cuántos se necesitan, amigos como este, que hagan lo que tú no puedes hacer? ¿Cuántos se necesitan a aquellos que están dispuestos a dar su tiempo para continuar en la obra de aquel hombre que está preso? Ahí están estos hombres de Dios, estas mujeres de Dios, en los momentos precisos, en los momentos difíciles. ¿Se fija qué tremendo ministerio el de Aristarco? Ayudar, apoyar, acompañar, servir en las necesidades de aquel que está preso. Luego, la Escritura nos habla de Marcos, Juan Marcos. Es el escritor del tercer evangelio, el que lleva su nombre. Del segundo evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fíjese nomás. Es el segundo evangelio. Este hombre, Marcos, tuvo el privilegio de servir a los dos, de trabajar con los dos hombres más influyentes de la era cristiana. Trabajó tanto con Pablo como trabajó con Pedro. Así que mire nada más qué tremendo el ministerio que tuvo este varón. Al parecer en el principio, y no al parecer porque lo dice la Escritura, en el principio cuando él se sintió impelido a servir al Señor Jesucristo, acompañó a Pablo y a Bernabé en la misión. Pero algo sucedió. Se dice que se asustó de lo difícil de la obra, de lo difícil que es llevar el mensaje a las naciones paganas, donde a veces hay religiosos, como decimos, de hueso colorado, que amenazan nuestra vida.
Y entonces se dice que por esa razón quizás es por la que él abandonó a Pablo y a Bernabé. Y entonces obviamente Pablo ya no lo quiso en su equipo. Más tarde Bernabé quiso integrarlo nuevamente al equipo de misiones, pero Pablo se opuso. Se opuso porque él no estaba dispuesto a trabajar con indecisos. Pero el corazón de Marcos era un corazón que realmente quería servir al Señor Jesús. Se equivocó, es un ser humano, pero luego rectificó. Rectificó al grado que el mismo Pablo invitó a Marcos a servir en el equipo donde él trabajaba. Así que, sí, hermano, hermana, se pueden tomar malas decisiones, pero también se puede corregir para la gloria de Dios. Ahí tenemos que, mire, Pablo cuando está escribiendo esta carta tiene que poner una acotación especial en cuanto a Marcos, porque pues fue muy conocido en el mundo cristiano lo que él hizo. Y entonces, bueno, corrigió y tiene que poner, para que los colosenses sepan, le dice Marcos, el sobrino de Bernabé. Quiero decirle algo, hacer aquí un comentario. Realmente Marcos es primo de Bernabé. La palabra en griego es anepsios, que quiere decir primo. Así que, bueno, ahí hubo una mala traducción, pero digo, nada grave. Total, primo o sobrino de Bernabé era un familiar que quiso servir al Señor Jesucristo y que lo logró. Entonces Pablo tiene que poner Marcos, el sobrino el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Lo que estas palabras simple y sencillamente quieren decir, en cuanto a Marcos, ya les expliqué las cosas, ya les dije cómo fueron, ya les dije que hubo una corrección, ya les dije que él es un fiel servidor también de Cristo Jesús. Entonces, recíbanlo bien, trátenlo bien. Es uno de los nuestros, es lo que está diciendo Pablo con esas palabras a los colosenses. Porque probablemente Marcos llegara ahí con ellos y no se fuera a sentir mal porque lo tratan como si fuera realmente pues un cobarde o un traidor o un apóstata. La vida de Marcos nos enseña mucho. Nos enseña que Dios siempre está listo a dar una oportunidad más, siempre y cuando nuestro corazón sea recto delante de Él. En realidad estemos puestos los ojos en cumplir con el propósito de Dios. El problema no es equivocarse. El problema es no reconocer que te equivocaste y corregir, que es lo que hace este hombre de Dios. Y mira si fue importante su trabajo. Allí está un evangelio que lleva su nombre. Trabajó con Pablo y fue también el hombre fuerte de Pedro, del apóstol Pedro. Aprendamos de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Mira, Dios no está buscando perfección. Lo que Dios está buscando son corazones decididos para moldearlos y para trabajar a través de ellos. Después se nos menciona a Jesús, tiene un apodo, el justo, el llamado justo. No nos debe extrañar, fíjese, porque no se nos dice más de este hombre, más que su nombre, más allá de su nombre y su apodo. Sí sabemos que trabajó con Pedro, sí sabemos, con Pablo, sí sabemos, ¿verdad?, que era judío, pero no se nos dice más allá. Y no nos debe de extrañar. Hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay personas que sirven al Señor y de las cuales, una de dos, o no se nos da el nombre o no se nos dice qué hicieron, como es en este caso. No se nos dice qué hizo este Jesús el justo. Por ejemplo, en la carta que Pablo les escribe a los Corintios, la segunda carta que les escribe, en el capítulo número 8 y en el capítulo número 12, si usted se ha fijado, Pablo menciona al hermano, así le dice, al hermano, pero no nos dice quién es. Sí, se ve que es una persona involucrada en el ministerio, que está sirviendo, está trabajando, pero no se nos da su nombre. Y eso no importa, porque a final de cuentas no estamos, vamos a decir, para resaltar nosotros, está para resaltar Cristo Jesús. Así como en el Antiguo Testamento hay profetas que hicieron algo y se nos detalla lo que hicieron, pero no se nos da su nombre. ¿Por qué? No importa. No se trata de estar
bajo las luces del escenario. Si somos siervos de Cristo, que quiere decir esclavos de Cristo, ¿qué caso tiene que se conozca nuestro nombre? El que debe conocerse, el nombre que debe conocerse, es precisamente el de Cristo Jesús. Enseguida se menciona a Epafras. Nos dice que es el pastor de la iglesia de Colosas. Lo hemos visto a lo largo de la carta, tanto en el primer capítulo, por ejemplo, se menciona y se dice de él, Pablo dice de él, es consiervo amado. O sea, es un servidor como yo, pero dice Pablo que tiene un amor por este servidor. También lo llama fiel ministro. Entonces, vemos en este tipo de pastores de los que hablamos la semana pasada, mira, son tan necesarios que nosotros los debemos de cuidar. Debemos orar por ellos y los debemos de cuidar y los debemos de animar y los debemos de apoyar porque no se dan en maceta, no están a la vuelta de la esquina. Es raro encontrarnos con un fiel ministro, porque muchos ceden, no sé, ante las tentaciones, fallan en la honestidad, no sé, quieren resaltar ellos por sobre la obra de Cristo Jesús. Por eso son escasos. Y platicamos de eso la semana pasada. Ahora déjeme pasar a hablar de otro hombre que se menciona ahí, de Lucas, el médico amado, así le llama Pablo. Nos dice entonces que como profesión tenía la medicina. Era una persona instruida, una persona capacitada en la medicina, era una persona instruida. No todos podían alcanzar una capacitación semejante. Pero este hombre, vea, tiene 2 libros en el Nuevo Testamento que él escribió y que son importantes. Uno es el Evangelio que lleva su nombre y otro es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué tremendo haber escrito este libro. Mire, si Lucas no nos hubiera escrito lo que sucedió desde la muerte y la resurrección de Cristo hasta la muerte de Pablo, no sabríamos qué había pasado. Habría un vacío enorme en la historia porque imagínense del Evangelio brincarnos a las cartas sin saber qué es lo que estuvo pasando. Y Dios quiso que este hombre, que este gentil, escribiera estos libros tan importantes. Y el libro de los Hechos es una historia apasionante, porque Lucas fue un gran investigador. Y no porque lo digo yo, he leído los comentarios de historiadores que se rinden reconociendo precisamente el gran trabajo que hizo Lucas. ¿Y cómo lo hizo, verdad? ¿Cómo es que él pudo trabajar y dedicarse a investigar? Porque lo dice que él está investigando. Es porque un hombre de Dios también, un griego, un gentil, llamado Teófilo, fue el mecenas de Lucas. O sea, apoyó económicamente a Lucas para que Lucas hiciera su investigación y para que Lucas escribiera lo que escribió. Todo comienza en esta historia con un hombre de Dios que muy probablemente se dice que era un general o que era un hombre adinerado, porque Lucas lo llama el excelentísimo Teófilo. Excelentísimo Teófilo. O sea, utiliza este adjetivo, este superlativo, para referirse a este hombre de Dios. Y ahí nos quedó, ¿verdad? Mire, a veces decimos, mira, nadie sabe para quién trabaja. A lo mejor Teófilo lo que quería nada más era satisfacer la curiosidad de qué es lo que estaba pasando con su fe, de dónde venía su fe, cómo es que se construyó toda esta historia de la fe en Cristo Jesús. Y Dios utilizó la disposición de Teófilo y la disposición de Lucas para contarnos tan apasionante historia. Mire, solamente déjeme leerle en Hechos en el capítulo 1, del verso 1 al 4, para que usted vea lo que está diciendo Lucas. Le dice así a Teófilo: en el primer tratado, o sea, en el evangelio que lleva su nombre, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo
con muchas pruebas, dice indubitables. O sea, esta palabra quiere decir con muchas pruebas que no se pueden contradecir. El hecho de Cristo Jesús fue real, una resurrección tremenda de la que todos se dieron cuenta. Por eso dice Lucas que son pruebas indubitables. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Se fijan? Y ahí empieza la narración de Lucas. Tremenda narración. Y nos enseña y nos muestra las luchas que tuvo la iglesia al principio, porque la iglesia luchó desde el principio. A veces nosotros nos figuramos, ¿verdad?, que los problemas de la iglesia vinieron siglos después. No. Satanás no duerme. El hombre sin Dios no duerme. Está listo ahí para causar daños. Y miren, yo le decía que la petición de oración de Pablo no era una pose, era algo real. Ahora nos va a hablar de Demas. Pablo en este momento, y cuando le llevó, también él fue parte de los que llevó la carta a Filemón, lo llama mi colaborador. Mi colaborador. Pero terminó siendo un apóstata. Demas es la figura de lo que es un apóstata. Porque no, la apostasía, como le decía, no comenzó siglos después de Cristo. No es cosa del siglo pasado y este. La apostasía comenzó incluso antes de que comenzara la iglesia, cuando Cristo Jesús estaba formando a los hombres que enviaría a llevar el evangelio. Quiero recordarle, el Señor Jesucristo fue traicionado por Judas. Así que ahí tenemos también un gran apóstata, alguien que se salió de la enseñanza correcta. No quiere decir que era un creyente, porque yo no creo que Judas jamás haya sido un creyente. Pero entonces también en la vida de Pablo hubo un gran apóstata, que fue Demas. Lo abandonó, lo dejó. Y ahorita vamos a ver en qué condiciones lo dejó. Me pregunto yo, cuánto le habrá dolido obviamente a Pablo esta situación? ¿Cuántas lágrimas derramó por la traición de este hombre? Demas había oído también toda la enseñanza de Pablo, la enseñanza que les dio a su equipo, a los que preparó para servir al Señor, y la enseñanza que daba a la gente cuando le hablaba de Cristo Jesús. Demas estuvo ahí cuando el Señor Jesús se manifestó para hacer milagros. Pero esto no sirvió de nada, porque Demas abandonó la doctrina correcta, abandonó a Pablo, abandonó la iglesia, y la abandonó porque probablemente nunca fue un creyente, igual que Judas. Cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, la escribe, yo me imagino, con un gran dolor. Porque mire, cuando nosotros leemos 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 9 y 10, fíjese lo que dice Pablo. Porque usted sabe, días después de que Pablo escribe esta carta, es asesinado. Pero él no estaba preocupado porque iba a morir por Cristo Jesús. Eso le llena su corazón de gozo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo dijo. Pero cuando escribe ya estos versos, en el verso 9, fíjese, dice así, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Se siente solo, se siente decepcionado, se siente frustrado. Yo me puedo imaginar en la cabeza de Pablo las preguntas que se hizo y el por qué hice mal. Procura venir pronto a verme, le dice. Porque Demas me ha desamparado. Me ha dejado solo en estos momentos tan difíciles que yo necesito compañía, porque es un ser humano, hermanos. Necesita el apoyo de la gente y está solo.
Procura venir pronto a verme, Timoteo. Demas me ha desamparado. Y aquí no sé cuánto le dolió a Pablo la siguiente frase: amando al mundo. No amaba al Señor Jesucristo, no amaba la obra, ni siquiera nos amaba a nosotros. Se ha ido tras el mundo y se fue a una gran ciudad. Se fue a Tesalónica a buscar las cosas del mundo. Siguiendo el orden aparece una mujer llamada Ninfas. Ella no es precisamente del equipo de Pablo, pero ella es una mujer que trabaja para el Señor Jesucristo también. Es una servidora del Señor Jesucristo. Lo que hace Pablo es reconocer el servicio que está prestando esta mujer. Ella vive en la Odisea y ahí en su casa recibe a los hombres y las mujeres para que vengan a recibir, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar los estudios acerca de la palabra de Dios. Qué tremendo trabajo es este ministerio también. Qué grande. ¿Cuánto se necesitan mujeres y hombres con el espíritu de Ninfas? Que estén dispuestos a prestar sus hogares para que ahí se vaya o se comience a reunir la iglesia de Cristo Jesús. Porque mire, todos a lo largo y ancho del mundo, todos los creyentes somos un equipo trabajando para la gloria de Cristo Jesús. Todos. Fíjense qué tremenda obra. Todos, lo que tú haces, a muchos le puede parecer insignificante, no importa, tú lo estás haciendo para Cristo Jesús y es parte del trabajo del equipo en todo el mundo para la iglesia universal de Cristo Jesús. Después se menciona a Arquipo. Es probable que sea el hijo de Filemón. Lo leemos, ahí aparece su nombre en la carta a Filemón. Pero fíjese, ya nos topamos con un apóstata. Ahora lo que tenemos aquí es a un hombre que necesita aliento para continuar su ministerio. Así que Pablo le dice estas palabras: díganle a Arquipo, mira que cumplas con tu ministerio. Vigila lo que estás haciendo con tu ministerio. Aunque estas palabras no son severas, están llenas de un llamado firme. Porque los ministerios los da el Señor Jesucristo. Y no es como para andárselos aventando a la cara. No es para menospreciarlos o despreciarlos. Porque un día tendremos que darle cuentas a Cristo Jesús de lo que Él nos llamó a hacer y que no hicimos. No importa si es como pastor, no importa si es abriendo las puertas de la iglesia, no importa si es acomodando los lugares, las sillas, el equipo, no sé. Esos ministerios los da Cristo Jesús. Por eso dice, cuando Pablo le dice a este hombre, le dice, mira que cumplas con el ministerio en Cristo Jesús, es porque los ministerios los da Cristo Jesús. Y como le digo, a Él le tendremos que dar cuentas tarde que temprano. Si lo que Él te puso a hacer lo hiciste con fe, le tendrás que dar cuentas. Y si no, le vas a tener que dar cuentas de que no lo hiciste por falta de fe o por falta de honradez. O le tendrás que dar cuentas de que en un momento determinado fuiste cobarde y abandonaste la obra porque no quisiste seguir luchando en ella. Porque las cosas no eran fáciles. Porque no eran como esperabas. Tendrás que darle cuentas de haber fraudeado a sus ovejas o de haber abandonado a sus ovejas. Podemos dar un corto y rápido análisis aquí. Usted puede seguir rumiando esto y sacándole más jugo cuando usted vaya en oración a esta parte de la Escritura y entonces el Señor le empiece a mostrar más. Yo quiero que usted vea lo importante que es un equipo, porque Pablo nos muestra
la importancia del equipo que él tiene. Pablo no quiere llevarse los lauros para él solo. Él está diciendo, mira, esto hacen ellos. A mí me corresponde esto y lo hago. Pero Cristo Jesús ha puesto las demás cosas que hacer a los demás hombres y mujeres que le sirven. A los demás hombres y mujeres que han entregado su corazón a Él. Así que en conclusión, mi querido hermano, hermana, familia, amigos, el equipo para trabajar en la obra del Señor es algo necesario. Dios nunca pensó en que la obra debía ser el trabajo de un solo hombre. Es por eso que debemos orar y debemos animarlos y apoyarlos. Pastor, si hay pastores que me estén oyendo, pastor, debes cuidar de ellos y servirles y prepararlos para que den buenas cuentas. Si ellos fallan y se equivocan, no es tu culpa, como no fue la culpa del Señor Jesús la traición de Judas. Si ellos fallan y se equivocan, no es tu culpa, como no fue culpa de Pablo que Demas desertara. Cada uno debemos hacer la parte que nos corresponde en el equipo de Cristo Jesús. Cada uno debe tomar y tomará sus propias decisiones, de las cuales darán cuentas al príncipe de los pastores en su momento justo, tarde que temprano. Apoyemos el equipo de trabajo en nuestra iglesia. Son los obreros de Dios. Son necesarios para la obra. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por las muchas enseñanzas, Señor, la riqueza de tu palabra que nos enseña, que nos muestra, que nos prepara, Señor, para esta vida espiritual a la cual tú nos has llamado. Yo te doy gracias, Señor, pero te pido que, como cada vez que predico o enseño, Señor, yo solo puedo llegar a los oídos, pero tú puedes llegar a la mente y el corazón, Señor, y transformar y cambiar la vida de todos los que escuchan. Bendice, Señor, para que tu iglesia crezca espiritualmente, se fortalezca espiritualmente. Sí, queremos el crecimiento numérico, porque tú nos mandaste a traer frutos nuevos, pero no podemos hacer una cosa sin hacer la otra. Todo va junto. Y yo te ruego entonces, porque en estas horas aciagas sobre esta tierra, como nunca, Señor, como nunca en nuestra vida, tú hagas tu obra. Y que tus hombres y tus mujeres estén dispuestos a crecer, no a achicarse en la fe, no a huir de la fe, a crecer, a mostrar lo que realmente eres tú. Que en los tiempos fáciles y en los difíciles, ahí estás tú. Por eso te ruego que bendigas, Señor, su vida espiritual, su vida física. No permitas que el mal nos toque. Y si nos toca, Señor, este mal que ahorita tiene al mundo de cabeza, toca nuestros cuerpos, danos sanidad. Tú eres vida, entonces transmite vida a nuestros cuerpos. Y Señor, no dejes que nos toque el mal tampoco en las cuestiones económicas, financieras. Bendice el negocio, bendice el trabajo, bendice los esfuerzos que se hacen por salir adelante. No importa cómo esté la situación, tú eres Dios y para ti no hay nada imposible. Bendice entonces sus vidas y bendice también, Señor, los diezmos y las ofrendas que traen de su corazón a la iglesia, Señor, porque la iglesia necesita también de lo material para seguir su marcha. Aún quizás más, no sé, en estos tiempos en que las cosas son tan distintas. Pero Señor, tú todavía no has venido por nosotros. Entonces todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y que estos diezmos y estas ofrendas, Señor, sean administrados para tu gloria, para tu honra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el santo nombre de nuestro Salvador,
que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.